Muy bien, arrancamos como todos los días viernes, Pulso Laboral. Vamos a conversar a continuación con José Delgado, presidente de UNACE. Me dicen que primero estamos con Pedro Montero Jara. Pedro Montero Jara, secretario general del Sindicato de Construcción Civil Base Pasco. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pedro, ¿me copia? ¿Qué hacemos? ¿Estamos con Pedro o no? Ni Pedro ni José. Nos vamos a otros temas entonces. Bueno, vamos a presentarles a continuación la entrevista que le hicimos a Javier Bedoya de Negri en relación a la coyuntura política. Él tuvo algunas críticas bastante duras contra Rafael López Aliaga. ¿Cómo va la campaña de Unidad Nacional? Algunos dicen que no despega la candidatura presidencial del general Roberto Quiabra. Mira, yo siempre he dicho que a mí no me preocupa eso. La campaña recién va a empezar en estos días. Yo siempre pongo el ejemplo de Castañeda Ocio, que punteaba las encuestas durante 4 años después de ser alcalde de Lima. En esta época del año, el 2011, Castañeda Ocio entra realmente a la campaña y se desploma del 30% al 10%. De ahí Toledo sube al 30%, también se desploma en esa campaña de 2011 al 10% y terminan pasando a la segunda vuelta a Humala y Keiko. PPK, que era en ese entonces nuestro candidato, con el que nosotros fuimos en alianza, tenía 1% en febrero y terminó con 18% para abril, quedando en tercer lugar. No me preocupa, creo que las piezas todavía se van a mover porque hay muchas candidaturas que están observadas y otras tachadas, y que creo que de alguna manera pueden mover el tablero y reacomodarse finalmente el escenario político. Evidentemente no me confío solamente de eso, o sea, yo no me fijo de lo que los otros hacen, sino de lo que nosotros tenemos que hacer. Y como te comentaba fuera de cámaras, el general Quiabra tiene previsto una serie de viajes este fin de semana, sobre todo por el sur chico, y después se va al norte, a toda la costa norte, regresa a Lima y de ahí vuelve a viajar. Va a haber un grupo de personas que nos vamos a encarar acá en Lima haciendo campaña constantemente. Entonces esto responde a una estrategia de campaña que recién empieza y que se va a poner en marcha y en funcionamiento, y yo creo que va a traer resultados. Y hay una estrategia que evidentemente no te la puedo contar porque es una estrategia finalmente de comando de campaña de Unidad Nacional. Y yo espero que finalmente la gente tome conciencia que el general Quiabra y Unidad Nacional es una propuesta responsable, no frente a lo que finalmente tenemos hoy en día ante proliferaciones de candidaturas. Y aquí yo quiero hacer un pare, Rodolfo, porque lo vengo denunciando en todos los medios, aunque no veo mucho eco y mucha énfasis en los medios de comunicación. De 37 candidaturas, probablemente 20 no han podido completar listas parlamentarias a nivel nacional. Probablemente con la cantidad de candidaturas que hay, esos partidos no vayan a pasar la valla, porque lo que te marca pasar la valla es la votación al Congreso. Y si tú no tienes candidaturas en todo el país, vas disminuido. Con lo cual tú te imaginas que alguno de esas candidaturas presidenciales llegara a ganar y no tuviera representación en el Congreso, estaríamos viviendo la misma incertidumbre hoy en día. Y eso no es posible. Yo creo que eso tiene que ser denunciado por los medios de comunicación, ya que no hay un marco legal dentro del jurado que elimine las candidaturas presidenciales que no logren completar planchas al Congreso. Los medios de comunicaciones, las asociaciones civiles y los partidos políticos tenemos que denunciar de que no podemos tener planchas presidenciales corriendo cuando no van a tener representación en el Congreso. Eso es inadmisible, es una irresponsabilidad de esos candidatos, es venderle humo a la población, y eso además te demuestra que esas personas, esas candidaturas presidenciales no tienen equipo, no tienen candidatos y no tienen equipo para gobernar. Muy bien. Usted dijo el otro día que ha sido un error de Renovación Popular, del PPC y otros grupos no juntarse e ir unidos a las elecciones.
Sí, bueno, es una pregunta que me hicieron y ha sido el titular, pero creo que fue una entrevista mucho más extensa, con otras preguntas más interesantes. Eso ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La derecha, lamentablemente, o la centro derecha ha ido dividida, a pesar del esfuerzo de ese entonces del PPC de juntarnos. No hemos recibido eco de Rafael López Aliaga, ni de otras candidaturas que finalmente han decidido ir solas. Es el resultado de la inmadurez política, de los egos personales, y finalmente la responsabilidad de todos estos candidatos. Y yo espero que finalmente el electorado castigue moralmente a esas candidaturas por soberbias, que lo que va a originar finalmente, si es que llegan a triunfar, es generar otros 5 años más de inestabilidad que yo... Muy bien. Seguimos en pulso informativo, pero en este caso pulso laboral. Vamos ahora sí a contactar con José Delgado, presidente de UNACE, a propósito de un nuevo proyecto de negociación colectiva de los trabajadores estatales que se acaba de presentar. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días. ¿Puedes darnos mayor información, amplitud de la noticia que acabo de contar? Sí, el día de ayer las 4 confederaciones sindicales, CTE Perú, CONACET, CUT estatales y UNACE, base afiliada a la CGTP, hemos presentado el proyecto de convenio colectivo centralizado. Un proyecto de convenio colectivo que expresa los intereses, las expectativas de más de 500.000 de trabajadores del Estado, de todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local, y de todos los regímenes laborales, 276, 728, CAS, inclusive algunos regímenes especiales como el del INPE. Eso sí ha presentado el día de ayer. Muy bien. ¿Y este proyecto qué cosa establece? ¿Cuál es la diferencia con el otro? Bueno, acá creo que hay cosas importantes que marcan una diferencia con respecto a lo que pasó el año pasado. Hasta el año pasado había un concepto que había siempre impuesto el gobierno de que habían temas que no podían ser negociables. Por ejemplo, ¿no? Que tenían que ver con políticas laborales de Estado, como por ejemplo la CTS para los compañeros CAS. ¿No? Es que estas cosas de esta naturaleza no pueden ser negociados. Este año hemos incorporado al proyecto de convenio colectivo temas que tienen que ver con lo que ellos llaman política de Estado, pero que ya se ha demostrado que son posibles negociar. El tema de escalas remunerativas, el tema de la CTS, ¿no? Y otros derechos que creemos que van a marcar una diferencia entre lo que ha sido hasta el año pasado un proyecto de convenio colectivo fundamentalmente reivindicativo desde el punto de vista económico, para que ahora sea reivindicativamente no solamente económico, sino también desde el punto de vista de los derechos laborales en general. Correcto. Aun cuando ustedes lo acaban de presentar, debo suponer que ya han estado desarrollando ustedes algunas conversaciones con autoridades del gobierno. ¿Hay alguna posición que expresarían a propósito de este nuevo proyecto? No ha habido conversaciones con el gobierno hasta ahora, con el Ejecutivo, con las confederaciones estatales. No ha habido diálogo todavía, el presidente del Consejo de Ministros no nos ha recibido hasta este momento, y eso nos preocupa. Nos preocupa porque en otras oportunidades ya han habido acercamientos con respecto a lo que las perspectivas que deberían tener esta negociación entre el Estado peruano y sus trabajadores, los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, esta es una situación que en estos momentos nos preocupa, y nos preocupa más aún. Su argumento podría ser la posición que podría adoptar el gobierno con respecto a las recomendaciones que viene haciendo el Consejo Fiscal, ¿no? Que viene criticando situaciones que tienen que ver con derechos laborales y sociales, pero no otras situaciones que han surgido con respecto a exoneraciones tributarias, por ejemplo, que se vienen dando. Entonces estamos preocupados por entonces del Ejecutivo con respecto a nosotros, las confederaciones estatales. José, entonces no sería una agenda recargada, sino que no están muy interesados en un nuevo proyecto de negociación colectiva. Sí, al parecer no va a constituir una prioridad en lo que en los últimos 4 años ha constituido la posibilidad de que haya un nivel de entendimiento y de paz laboral entre los trabajadores del Estado y su empleador, que es el Estado, el empleador más grande de este país, ¿no? Y eso, como les decía, nos está preocupando, ¿no? Nosotros entendemos que lo que se desarrolló en la negociación colectiva centralizada, que ha sido un esfuerzo importante, ha constituido no solamente beneficios para los trabajadores del Estado, sino también un beneficio para el país, ¿no? Habiendo logrado un nivel de entendimiento entre el Estado y sus trabajadores. Muy bien, si así fuera,
¿ustedes tienen, digamos, no sé si la palabra correcta es una respuesta o un plan B? Sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros somos organizaciones sindicales. Los sindicatos tenemos herramientas, tenemos instrumentos que podemos hacer valer en la medida de que el gobierno, este gobierno, ¿no? El Estado peruano en general, no entienda que también la agenda de los trabajadores de la negociación colectiva debe ser una prioridad, ¿no? Entonces tenemos, por supuesto, las acciones sindicales ilegales, ¿no? Cuando hablo de acciones sindicales, hablo de las movilizaciones, de las huelgas, de las acciones que podemos hacer, como también las acciones legales que podríamos tener nosotros, comenzar a plantearnos como con respecto, ya no sentarnos en una mesa de negociación, sino directamente a otros instrumentos como el arbitraje, por ejemplo, ¿no? Entiendo, clarísimo, pero todavía no hay que perder las esperanzas. Hay que considerar que quizá en los próximos días haya una mesa de trabajo donde puedan conversar. Sí, nosotros esperamos que esto sea así, que antes de que comience la negociación colectiva en forma, ¿no? En una mesa de negociación, podamos tener algún nivel de acercamiento con el Ejecutivo, ¿no? Para que el Ejecutivo entienda que lo que nosotros estamos proponiendo, lo proponemos sin afectar el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, ¿no? Y son propuestas totalmente sustentadas dentro de las perspectivas de desarrollo y crecimiento que tiene nuestro país. Listo, clarísimo, José, ha sido muy amable, muchas gracias. A usted, Rodolfo, muy amable. Un fuerte Gracias, abrazo. buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.